Ken Wilber, Los tres ojos del conocimiento, la búsqueda de un nuevo paradigma. Página 82. Indagación trascendental. Volvamos por el momento al ejemplo que nos ofrece el Zen y veamos de qué modo utiliza los tres aspectos relativos a la recogida y verificación de datos o percepciones trascendentales. En el fondo, el Zen no es una teoría, un dogma, una creencia o una proposición, sino que, como toda búsqueda verdadera del conocimiento, es una instrucción. El dominio de su aspecto perceptivo, zazen o meditación causal, requiere años de entrenamiento especializado y de disciplina crítica. Un roshi o maestro zen autorizado debe entrenarse durante 10 o 20 años. El zazen no es más que la herramienta perceptiva para la posible revelación cognitiva. Del mismo modo que si no podemos aprender a leer, difícilmente podremos comprender Macbeth. Para acceder a la revelación de una persona debe haber alcanzado el nivel evolutivo adecuado. La conciencia meditativa o la contemplación es a trascendelia lo que la conciencia lingüística o el raciocinio a inteligibilia. Ambas son herramientas y en el territorio de la relevancia cognitiva. No debe sorprendernos, pues, que la instrucción Zen asuma siempre la forma de una instrucción experimental y experiencial. Si quieres conocer la naturaleza de Buda, deberás hacer esto. Después de dominar este aspecto, el buscador penetra en el segundo aspecto, el de la percepción o aprehensión intuitiva de los datos procedentes de la esfera trascendental. Esta aprehensión intuitiva, una percepción experimental inmediata, es conocida como Zen o como Satori o Gensho, la visión directa de la propia naturaleza. Una mirada tan precisa como la que se exige para mirar a través del microscopio y ver el núcleo de la célula, con una sola salvedad. En ambos casos, solo verá quien mire con un ojo adiestrado. Obviamente, el referente de la percepción trascendental, sus datos, no pueden ser percibidos con el ojo de la mente ni con el de la carne. El referente del Satori no son los objetos sensoriales que existen ahí fuera, ni los objetos mentales que existen ahí dentro, sino el espíritu, no dual, una aprehensión directa del espíritu realizado por el espíritu como espíritu. Una aprehensión que unifica sujeto y objeto, desvelando lo que es anterior a ambos. Una aprehensión, por consiguiente, que está más allá de las facultades de la cognición empírica objetiva y la cognición fenomenológica subjetiva. Como dijo Hegel, este es el retorno del espíritu a sí mismo en un plano superior, un nivel en el que la subjetividad y objetividad se unifican en un acto infinito. Esta percepción trascendental aparece cuando yo no solo soy consciente de mí mismo como individuo finito frente a otras personas finitas, sujetos y cosas, objetos, sino cuando soy consciente de la realidad absoluta y última que todo lo abarca. Mi conocimiento, si lo logro, de la naturaleza como manifestación objetiva del absoluto, sensibilia, el vestigium de Dios, de San Buenaventura, y del absoluto retornando a sí mismo como subjetividad en forma de espíritu, inteligibilia, y mago de Dios, de San Buenaventura, existiendo en y a través de la vida espiritual del hombre en la historia, es un movimiento de la conciencia absoluta, trascendelia, es decir, es el autoconocimiento del ser o del absoluto. La percepción directa, inmediata e intuitiva, no con el ojo de la carne, sino con el ojo de la mente, sino con el ojo de la contemplación, es Satori. Es el segundo aspecto de la búsqueda del conocimiento del Zen. Por supuesto, en su cúspide el ojo de la contemplación no nos revela datos, en plural, sino un dato, en singular. El dato, como si dijéramos el espíritu. Pero, como veremos en este libro, a lo largo del camino contemplativo existen muchos estadios y subniveles, reales pero intermedios, que nos conducen a esa cumbre. Por ese motivo diremos que el ojo de la contemplación nos revela los hechos, los datos, en plural, correspondientes al reino de la trascendencia. Pero desde luego, cualquier percepción individual propia del dominio de lo trascendente también puede ser inexacta o errónea. Por ello, el Zen debe recurrir en cada estadio a la tercera vertiente, la confirmación cuidadosa realizada por un maestro Zen y por la comunidad de mediadores participantes. Una confirmación que no consiste en una simple palmadita en la espalda en el seno de una sociedad basada en el mutuo acuerdo, sino que se trata de una prueba muy fuerte, de un poderoso mecanismo de refutación y no verificación de cualquier percepción concreta que se haya tenido en la vertiente número 2. Tanto en privado,
la intensa interacción con el maestro Zen, Dokusan, como la exigente participación pública en rigurosas pruebas de autenticidad, Shosan. Las distintas percepciones son sometidas a la confirmación por parte de aquellos que han adiestrado sus ojos cognitivos para ver lo trascendente. Cuando tales percepciones no coinciden con los hechos trascendentes revelados por la comunidad del miembro que participa en el espíritu similar, no son ratificadas, incluyendo en este caso aquellas percepciones pasadas que alguna vez fueron juzgadas como ciertas, pero que ahora son consideradas la categoría inferior a las que una experiencia más compleja califica de parciales. Así pues, el Zen, al igual que todas las demás escuelas contemplativas similares, dispone también de una sólida y valiosa metodología trascendental que tiene en cuenta nuestros tres aspectos de recogida y verificación de datos. Pruebas de la existencia de Dios. En su cúspide, la metodología trascendental nos proporciona una prueba experimental, verificable y repetible de la existencia de la divinidad como hecho, como penúltimo dato. Pero esa prueba no es, y en realidad no puede ser, tan solo racional o lógica, y menos aún exclusivamente empírica. Pero esto, sin embargo, ha pasado continuamente desapercibido para la mayor parte de los teólogos y filósofos de la religión, desde Aristóteles hasta San Anselmo, Santo Tomás de Aquino, Descartes y Leibniz, y en la actualidad Mortimer, Adler, Ronald Green, Alvin Plantinga, Ross, etc. Aunque jamás haya sido descuidado por los místicos y los sabios desde Plotino. Tú me preguntas cómo podemos conocer el infinito. Pues bien, te contesto, no con la razón. Hasta Pascal, el corazón tiene razones que la razón desconoce. Y Nagarjuna, cuya dialéctica sigue siendo la demostración más poderosa de la inadecuación de la razón para enfrentarse a lo divino. En todas las demostraciones racionales de la existencia de Dios, la cosmológica, la teológica, la ontológica, la moral, etc., el círculo está intentando demostrar la esfera, la cola pretende menear la esfera, la cola pretende menear al perro. En cualquier caso, como han demostrado entre otros filósofos como Russell o Mackie, por no citar a Nagarjuna y otros, los resultados obtenidos no son nada convincentes. No quiero aburrir al lector con una crítica puntual a todas estas pruebas racionales porque ya se han ocupado de ello los filósofos más competentes que yo. Solo quisiera decir que, aun creyendo en la existencia del espíritu, aun estando predispuesto a creer en ellas, considero que las pruebas racionales son extraordinariamente débiles, incluyendo la supuestamente irrebatible prueba óntica de Anselmo Scotto, actualizada por Ross, y creo que todos esos argumentos pueden ser rebatidos fácilmente como han hecho una multitud de filósofos. El problema esencial es que todas estas tentativas se fundamentan en un profundo error categorial, el intento de demostrar el reino transracional utilizando tan solo operaciones racionales. Por supuesto que la razón puede y debe intentar pensar sobre el espíritu, aunque sea de modo inadecuado, y la razón es perfectamente libre de ofrecer varios tipos de argumentos probables de la existencia del espíritu. Pero esas no son pruebas, sino simples indicios, y no deberíamos discutir con ellas. De hecho, en mi opinión, son relativamente saludables, comprometidas y atractivas, y está claro que prefiero el intento imposible de demostrar racionalmente la existencia del espíritu que el intento racional, igualmente imposible, de demostrar su inexistencia. Pero aún el más sofisticado de tales argumentos no nos conducirá mucho más allá de la difusa conclusión de que en algún lugar existe algo trascendental, una conclusión patéticamente pobre si la comparamos con la percepción directa, inmediata y profunda que nos proporciona el ojo de la contemplación. El hecho es que, si no ofrecemos más que pruebas racionales de la existencia del absoluto, pruebas que pueden ser atacadas como defendidas, cuando esas pobres pruebas mueran, también morirá el pobre Dios al que apuntaban. Este tipo de errores categoriales no hace más que postergar nuestra comprensión de que, en realidad, existe una prueba instrumental de la existencia de Dios, pero el instrumento para alcanzarla no es la razón, sino la contemplación. Y la prueba es directa, no mediata. Las discusiones racionales solo tienen interés en un complemento de la gnosis, pero son útiles y erróneas si intentan reemplazarla. Pero, ¿es eso ciencia? Podemos considerar legítimamente como ciencia a quehaceres tales como el zen, el yoga, el cristianismo gnóstico,
el Vajrayana, el budismo, el Vedanta, etc., por el hecho de ceñirse a las tres vertientes de recogida y verificación o rechazo de datos válidos? La respuesta, por supuesto, depende de lo que entendamos por ciencia. Si por ciencia entendemos todas aquellas disciplinas que someten sus datos procedentes de cualquier dominio a esos tres aspectos de acumulación del conocimiento, entonces podemos decir perfectamente que las escuelas más puras del Zen, el yoga, etc., son científicas, ya que son instructivas, instrumentales, experimentales, experienciales y consensuales. Desde esa perspectiva, el mismo modo del mismo modo que ahora hablamos de ciencias sociales, de ciencias hermenéuticas, de ciencias psicológicas y de ciencias físicas, la última es empírica y las demás fenomenológicas o trascendentales. También podríamos hablar legítimamente de ciencias espirituales. Hay muchos maestros de meditación que hablan de la ciencia del yoga, de la ciencia del ser y de la ciencia de la meditación, por ejemplo. Sin embargo, si por ciencia entendemos la ciencia empírica, y eso es, de hecho, lo que habitualmente significa, entonces resulta que no solo las disciplinas meditativas, contemplativas, espirituales no son científicas, sino que tampoco lo son la hermenéutica, fenomenología, introspección, psicología, matemáticas, psicoanálisis, sociología interpretativa, por ejemplo. Si la investigación empírico-analítica, como ya hemos visto, es inadecuada para ocuparse de los datos propios de la inteligibilidad, mucho más lo será para habérselas con trascendencia. En el pasado me he mostrado claramente remiso en aceptar la idea de una ciencia superior, porque sus defensores han intentado implícitamente ampliar la definición de ciencia sin abandonar la modalidad exclusivamente empírico-analítica. La mayor parte de los teóricos actuales de la psicología, filosofía y la sociología hace ya tiempo que han abandonado el empirismo puro. Piaget, Whitehead, Lacan, Habermas, Gadamer, Ricoeur, Bateson. Y las disciplinas trascendentales, por ejemplo, más perentorias, deberían hacer lo mismo, trascender el empirismo, pero incluyéndolo. Hay muchos teóricos que afirman que las ciencias nuevas y superiores, trascendentales, transpersonales y espirituales, deberían ser disciplinas puramente empíricas, sin aclarar lo que entienden por empirismo. Evidentemente, su concepción de lo empírico se refiere en sentido amplio a lo experimental y lo experiencial, pero también al mismo tiempo hablan de datos sensoriales objetivos, generando de ese modo una ambigüedad que ha creado mucha confusión innecesaria. Veamos algunos ejemplos de los confusos resultados que se logran cuando se pretende demostrar la existencia de estados transpersonales o trascendentales presentando evidencias exclusivamente empíricas. Comencemos con la monitorización fisiológica de los estados alterados de conciencia. Diversos investigadores han recurrido a meditadores, yogis o swamis, que afirman ser capaces de entrar en un estado elevado de conciencia y los han conectado con un electroencefalógrafo para tratar de verificar sus afirmaciones. El yogi entraba entonces en un estado superior samadhi y el electroencefalograma registraba una pauta de respuesta completamente desconocida. Pero esto, sin embargo, ¿qué es lo que demuestra? Eso demuestra simplemente que el yogi es capaz de alterar voluntariamente las pautas de su funcionamiento cerebral. Pero la respuesta es que el electroencefalograma no nos proporciona ninguna demostración de la existencia de un estado de conciencia superior, sino tan solo de un estado de conciencia diferente. En realidad, ese estado lo mismo puede ser una nueva forma de psicosis que un brote de esquizofrenia catatónica o cualquier otra cosa. El electroencefalograma no nos demuestra que se trata de un estado trascendente. Por el contrario, es el yogi usando su ojo interno contemplativo el único que se pronuncia sobre la trascendencia de su estado. No es el electroencefalograma una simple extensión del ojo de la carne, sino el yogi quien habla de los estados elevados utilizando su ojo contemplativo. Que un determinado estado elevado de conciencia se correlacione con un determinado patrón de ondas cerebrales puede ser un dato relativamente importante, pero a fin de cuentas no es la máquina, sino el yogi y la comunidad de meditadores competentes que comparten un espíritu similar, el único que puede determinar que se trata de un estado superior. La única demostración posible es contemplativa, no empírica. En este sentido, los datos empíricos son útiles, pero no son esenciales. Pero el problema real es todavía peor. Como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, lo superior deja sus huellas en lo inferior y las huellas constituyen un campo de investigación legítimo, aunque limitado, porque nosotros vemos las huellas, pero no el animal que las dejó.
El problema es que quienes recurren a la fisiología cerebral para demostrar la existencia de estados trascendentes, pronto descubren que su misma argumentación se les vuelve en contra y les ofrece pruebas evidentes de lo contrario, ya que si la fisiología cerebral permite registrar estos supuestos estados superiores, la única conclusión correcta a la que puede arribar es que esos estados superiores o transpersonales no son más que acontecimientos que tienen lugar en el cerebro personal y que por consiguiente no tienen nada de transpersonales ni de trascendentales. Así, en el mismo momento en el que el investigador transpersonal, por ejemplo Orstein, replica, lo que sucede es que este nuevo estado fisiológico del cerebro permite que el cerebro sintonice con dominios y energías superiores. El empirista le responde, muéstrame alguna prueba sensorial de esos reinos transpersonales. Y ahora el transpersonalista ya no puede seguir recurriendo a la fisiología cerebral porque él mismo había afirmado, para escapar a la primera crítica, que la fisiología era tan solo la que le permitía percibir esos dominios superiores, unos dominios en sí no fisiológicos. En lo que respecta a esos ámbitos superiores, el transpersonalista no ha precisado empíricamente nada, y el empirista lo sabe. De ese modo, el transpersonalista se encuentra otra vez en el mismo punto de partida, con la desventaja de que ahora su oponente tiene una nueva comunicación, ya que los datos puramente empíricos, en lugar de demostrar la existencia de lo trascendental, lo transindividual y lo transpersonal, solo demuestran que el místico no está percibiendo el espíritu, sino la estructura de su cerebro. Y dado que el cosmos existe desde hace quizás unos 15 millones de años, y que el cerebro humano solo tiene unos 6 millones de años, ese Dios, el cerebro, no tiene nada infinito, eterno u omnipotente, sino no es más que un simple chispazo neurológico de un cerebro personal. Así pues, el intento empírico de recurrir a la fisiología cerebral para demostrar la existencia de estados auténticamente trascendentales termina convirtiéndose en un verdadero obstáculo. Gran parte del problema radica en que los investigadores transpersonales han intentado saltar directamente de los datos sensorial empíricos a los datos trascendental contemplativos, sin comprender que la investigación empírico-analítica no puede aplicarse al campo intermedio de inteligibilidad. Por más evidencia electroencefalográfica de la que dispongamos, los datos fisiológicos jamás nos demostrarán cuál es el significado de Macbeth, la verdad de la teoría de la relatividad de Einstein, la conveniencia de la economía del mercado, la geopolítica de la situación de Oriente Medio o el significado de los jeroglíficos egipcios. Aunque todos estos datos procedentes de inteligibilidad dejen huellas palpables en la fisiología cerebral, su esencia, su referente, su sustrato y su existencia se fundamentan en el círculo intersubjetivo de la fenomenología mental. Así pues, el análisis de los registros fisiológicos es secundario para comprender inteligibilidad y extraordinariamente terciario para explicar trascendencia. El intento de pretender fundamentar las verdades trascendentales en la fisiología cerebral es tan útil como tratar de conectar a Einstein en un electroencefalograma para descubrir si la energía realmente es igual a mc al cuadrado. Así pues, la investigación empírico-analítica es extraordinariamente limitada y secundaria para explicar los ámbitos de inteligibilidad y de trascendencia. Peor aún, cuando un investigador afirma que dispone de pruebas empíricas de cualquiera de estos ámbitos, debe haber aceptado, aunque sea de modo implícito, el criterio reduccionista del positivismo, lo cual le pone inconscientemente en manos del adversario de esos estados y hace peligrar no solo el avance de la auténtica fenomenología mental racional, sino también el de la genuina investigación trascendental. Ahora bien, yo no estoy diciendo que la palabra ciencia no pueda aplicarse legítimamente a los temas fenomenológicos y trascendentales. No estoy afirmando que no pueda haber una ciencia de inteligibilidad y de trascendencia. Tan solo digo que la metodología de la ciencia monológica o empírico-analítica no puede aplicarse a esos estados superiores. Si hablamos de una ciencia superior, y creo que podemos hacerlo, debemos ser mucho más cautos que nuestros predecesores. Para finalizar, conviene tener presente una última precaución técnica que no podemos dejar de lado. Veamos. Teoría e hipótesis. Hemos visto que cada una de las tres modalidades del conocimiento, sensorial, mental y espiritual, nos permite acceder a un ámbito diferente de aprehensiones o datos directos, inmediatos e intuitivos, sensibilia, inteligibilia, trascendencia. Démonos cuenta, sin embargo, de que estos datos propios de la modalidad mental, palabras, símbolos y conceptos, son símbolos intencionales, reflexivos y referenciales y pueden ser utilizados para señalar o representar
datos procedentes de otros dominios, sensibilia, la misma inteligibilia y trascendelia. La siguiente figura ilustra gráficamente todas las relaciones epistemológicas. Espíritu en relación a la trascendelia, mente en relación a la trascendelia, inteligibilia y sensibilia, y cuerpo en relación a la sensibilia. La modalidad número 5, correspondiente a la simple cognición sensorimotora, el ojo de la carne, la percepción presimbólica del mundo presimbólico, sensibilia. La modalidad número 4, consistente en el pensamiento empírico analítico, la mente, inteligibilia, basándose y reflexionando sobre sensibilia. La modalidad número 3 es el pensamiento fenomenológico mental, la mente, inteligibilia, basándose y reflexionando sobre inteligibilia. La modalidad número 2, a la que llamamos pensamiento mandálico o paradójico, es la mente, inteligibilia, intentando razonar sobre el espíritu o la trascendelia. La modalidad número 1, por último, es la gnosis, el ojo de la contemplación, la aprehensión transimbólica del mundo transimbólico, el conocimiento directo del espíritu como espíritu, la intuición inmediata de trascendelia. Pero si bien los datos procedentes de cualquier dominio son en sí mismos y por definición inmediatos y directos, los datos mentales señalan otros datos sensoriales, mentales o trascendentales y constituyen, por lo tanto, un proceso mediato o intermediador, es decir, un mapa o modelo proceso de establecimiento de correspondencia. Este proceso de utilización de datos mentales, simbólicos y conceptos para explicar o cartografiar otros datos sensoriales, mentales o trascendentales es conocido como un conocimiento teórico. Ahora bien, el dominio sensoriomotor o espiritual pueden ser objeto de teorías, pero en sí mismos no generan teorías, ya que el primero de ellos es presimbólico y el último transimbólico. Y las teorías son esencialmente producciones simbólicas o mentales. En este ámbito de lo sensorial y de lo espiritual existe una experiencia válida, un conocimiento válido y una percepción válida, pero no existe ahí ninguna experiencia simbólica o teórica. En breve, volveremos sobre este importante punto, pero por el momento vamos a ocuparnos de considerar con más detalle la naturaleza de las teorías mentales, lo cual nos permitirá explicar lo que entendemos por ciencia. Una teoría o una hipótesis es el conjunto de los datos mentales aprendidos directamente que utilizamos como mediadores para cartografiar, explicar y organizar todos los datos aprendidos directamente. Tomemos, por ejemplo, la hipótesis empírica de que el lado oscuro de la luna está hecho de queso verde. Al margen de la verdad o falsedad de este enunciado, conviene advertir que comprendemos directamente su significado porque la proporción en sí misma porque la proposición en sí misma es un dato mental, una percepción directa e inmediata e inteligible llevada a cabo por el ojo de la mente. La pregunta entonces es si los datos mentales designan o representan adecuadamente el dato físico sobre la luna. Para dilucidar definitivamente esta duda, mandamos a una persona o instrumento a la luna. De ese modo podemos obtener un dato físico directo e inmediato que nos permite descartar como falsa nuestra proposición inmediata, nuestro mapa. Conviene subrayar este punto, aparentemente trivial, de que la misma hipótesis es un dato mental aprendido directamente, porque de otro modo el estatus de la mente en manos de los empiristas comienza a aparecer como nada más que una entidad grosera, un mero reflejo físico, una árida abstracción. Para los empiristas no hay nada tan real como el territorio concreto de sensibilia, sin comprender que la misma mente, el ámbito inteligibilia, es un territorio experiencial tan o más real que sensibilia. Hasta el mismo William James cayó en ese peligroso reduccionismo. Hay dos maneras de conocer las cosas, dijo James, conocerlas inmediata o intuitivamente, datos, y conocerlas conceptual o representativamente, lo que supondría algún tipo de mapa o teoría. Aunque podamos conocer intuitivamente, no de modo espiritual, sino que de modo directo e inmediato, cosas tales como el papel blanco que se encuentra ante nuestros ojos, la mayor parte de las cosas que conocemos, los tigres de la India, por ejemplo, es decir, los objetos que están fuera de nuestra conciencia sensorial presente, son meras representaciones simbólicas. Así pues, según James, el mapa simbólico, la imagen o el concepto tigre, por ejemplo, intermedia o apunta al tigre real, pero, según él, el único conocimiento directo e inmediato es la experiencia sensorial del tigre real. De este modo,
Aunque parezca increíble, James pasó por alto el hecho de que el símbolo, la palabra, imagen tigre es aprendido o experimentado tan directa e indirectamente por el ojo de la mente como lo es el tigre físico por el ojo de la carne. El territorio concreto de las ciencias fenomenológico-mentales, la lingüística, por ejemplo, es la experiencia y la aprehensión intuitiva de los mismos símbolos mentales de las palabras. Así pues, el territorio real no está confinado en modo alguno a sensibilia, ya que existen territorios sensoriales, territorios mentales y territorios espirituales. Y todos ellos son dominios objetales, reales y experienciales. Así pues, no podemos calificar los mapas con el epíteto despectivo de meras abstracciones, porque la abstracción forma parte de un territorio muy real, el territorio de inteligibilidad. Una teoría o una hipótesis, pues, es un dato mental o una gestalt de datos, aprendido inmediatamente que se utiliza para señalar, cartografiar o sistematizar lógicamente de un modo inmediato otros datos, sensoriales, mentales o espirituales, aprendidos también de modo inmediato. Pero aunque una teoría sea un dato mental, el mapa bien puede estar equivocado y lo que distingue a una teoría o una hipótesis de una formulación dogmática es la verificación experimental de los datos. Una hipótesis no es tan solo una formulación de los datos presentes, sino el intento de crear un mapa que no sea sorprendido por los datos futuros. Y la única manera de superar esta dificultad consiste en seguir recogiendo datos en el futuro. Ya hemos visto el modo de hacerlo. Recordemos los tres aspectos relativos a la recogida y verificación de datos en la instrucción, la percepción y la confirmación. En el caso de las hipótesis, en cambio, debemos agregar el paso extra del trazado intermedio de mapas, el reajuste de, o en ocasiones rechazo total de la hipótesis o el mapa a la luz de los datos recién adquiridos. Una hipótesis, pues, es un mapa provisional al que se le añaden una serie de instrucciones. Freud, por ejemplo, recogía sus datos, imágenes, símbolos, sueños, asociaciones libres, abstracciones, etc. Formulaba sus teorías, las que cotejaba con nuevos datos, reformulaba sus teorías, etc. Lo mismo podríamos decir de cualquier caso en el que no estemos hablando de la aprehensión experiencial directa de datos procedentes de cualquier dominio, sino de la cartografía mental sistemática de esos datos procedentes de cualquier dominio. Esta misma metodología se aplica o puede aplicarse a la investigación empírico-analítica, número 4, a la indagación fenomenológico-mental, número 3, y a la investigación mandálica, número 2, es decir, a la cartografía mental, aunque limitada, de los dominios transmentales superiores. Creo que todo esto es evidente, sin embargo, me interesa subrayar que los mapas, teorías y las hipótesis, al margen de sus referentes sensorial, mental, trascendental y de su verdad o falsedad final, forman parte de un conjunto de datos mentales producidos y aprendidos directamente por la mente. Pero por ello mismo, cualquier ciencia espiritual, cualquier ciencia auténticamente trascendente es doblemente compleja porque a diferencia de sensibilia o de inteligibilia, trascendencia no puede ser descrita adecuadamente en términos mentales o mapas. Los mismos datos espirituales son transmentales o trascendentales y se resisten e incluso se oponen a todo trazado de mapas y codificación conceptual, racional y teórica. Cuando la mente intenta mirar o pensar sobre el espíritu, produce resultados paradójicos. La mente puede mirar y cartografiar adecuadamente sensibilia porque la trasciende. Puede mirar y pensar adecuadamente sobre inteligibilia porque es su propio medio, pero no puede mirar ni pensar correctamente sobre trascendelia porque el espíritu la trasciende. Cuando el espíritu es descrito en términos mentales, no lo hace en las categorías exactas, terrenales y de sentido común propias del pensamiento empírico analítico, ni con la sutileza de la lógica simbólica, sino en los escurridizos, paradójicos y poéticos términos propios de la razón mandálica. El conocimiento espiritual, o gnosis, número 1, es el conocimiento más directo, definido y claro posible, un conocimiento que trasciende toda conceptualización y que por el consiguiente se resiste a toda categorización hipotética y a toda cartografía mental definida. Una de las definiciones habituales de cualquier tipo de conciencia es la consistencia teórica. Incluso el mismo Charles Tart la acepta como criterio de ciencia espiritual, de ciencia de estado específico o de ciencia superior,
pero es inútil pedir consistencia teórica a los estados transteóricos. Por supuesto, el hinduismo, el budismo y otras doctrinas expresan lógica y consistentemente, pero es un gran error pensar que la esencia de trascendencia puede ser expresada conceptualmente. Como dijo Watts, el Zen no intenta ser inteligible, es decir, capaz de ser comprendido por el intelecto. En las palabras de Yogananda, la razón es impotente para comprender las verdades trascendentales. La capacidad más elevada del ser humano no es la razón, sino la intuición, la gnosis. Una aprehensión del conocimiento que no se deriva de nuestros falibles sentidos y de nuestra endeble razón, sino que brota inmediata y espontáneamente del alma. Como explica Kaplan, los esotéricos ven la actividad mental de construcción de teorías como una función inferior de estado específico, una función pobre si la comparamos con aquellas otras funciones cognitivas completamente diferentes, aunque válidas, que tienen lugar en el conocimiento esotérico, espiritual. Los esotéricos insisten en que el conocimiento esotérico no es asunto teórico, lo cual significa que el criterio de la ciencia, no puede aplicarse al conocimiento esotérico.